Poder con Carlos Paz y Ramón Ochoa. Muy buenas tardes, Honduras, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder. Arrancamos una semana más a través de este espacio de Radio Globo y Canal Hondureño de Televisión. Estamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde y junto a nuestros invitados tratamos de aportar en estos momentos al escenario nacional los temas de debate, la opinión y por supuesto la participación de los expertos en estos temas, pues hacen de Cuarto Poder un programa propositivo. Gracias a usted por su sintonía de todos los días. Vamos a arrancar esta semana, sin duda alguna, que ya se viene el tema electoral. Estamos a un mes y medio exactamente para que se desarrollen las elecciones generales en nuestro país. A pesar de ello, hay zozobra en varios temas que empañan el proceso electoral. Hay muchas dudas, incertidumbres. El día de hoy, pues, se continuaba con la entrega del documento nacional de identificación por parte del Registro Nacional de las Personas. Hay protestas, o hubo protestas durante este día por parte de empleados que aún no se les ha cancelado su salario. Esto pues pone en duda también si se va a desarrollar con efectividad la entrega de este documento. Surgen otros escándalos, imagínese usted, de corrupción o de familiones dentro del Poder Ejecutivo de nuestro país. El Consejo Nacional Anticorrupción ha establecido o ha señalado sobre lo que está sucediendo en el Ministerio de Salud con la actual secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, y muchas familias y muchos contratos, muchas familias contratadas y muchos contratos y muchos sueldos que pues han incrementado en base a estas personas, a estos familiares que tienen. Pero bueno, son temas que hay que irlos abordando, y sobre todo lo que sucedió durante la semana pasada. Venimos de vacaciones, muchas personas pues estaban viajando, concentradas en descansar o en visitar a sus familiares, muchos viendo el partido de la selección nacional el día jueves, pero en el Congreso Nacional no descansaban y se aprobó un paquete de reformas para muchos sectores lesivos en estos momentos en contra de la patria, muchos sectores que quieren protegerse o blindarse. ¿Por qué se dan estas reformas de cara ya a un proceso de elecciones generales? Eso es lo que nos consultamos esta tarde. Reformas a la ley de política limpia, reformas a la ley de lavado de activos, reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal, y esto pues ha levantado las alarmas sobre estos sectores. Incluso miembros de la Iglesia Católica se han pronunciado, y sobre todo organismos internacionales que se preguntan qué es lo que sucede en Honduras, y sobre todo en ese Congreso Nacional. Hay abuso de poder, hay abuso de autoridad, hay abuso para modificar y reformar leyes en este momento a conveniencia de uno u otro sector. Eso es lo que nos preguntamos también esta tarde. Don Carlos Paz, un placer saludarlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Ronald López en los estudios de Radio Globo. Sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder, donde trataremos la escalada de abusos del Congreso Nacional contra la República, los abusos del Congreso Nacional contra el pueblo. Pero en primera instancia, Héctor Manuel Zelaya Castro nos envía el siguiente mensaje de doña Xiomara Castro, presidente 2022-2026. Escuchemos. Y de Irene Castro Reyes de Santa Bárbara. Ambos fueron un ejemplo e inspiración para mí en valores cristianos. Me casé con él muy joven y en 44 años hemos formado una maravillosa familia de 4 hijos y 5 nietos. Desde muy joven tomé las riendas con éxito de los negocios familiares, de empresas agrícolas y ganaderas. Logré una histórica reducción de la pobreza que nunca se había alcanzado en Honduras. Impulsé junto a él el aumento al salario mínimo, un menor costo de la luz y gratis para los pobres, merienda escolar, matrícula gratis y reducción de los precios del combustible. Encabecé protestas de la resistencia popular frente al golpe de Estado. Durante
Durante estos 12 años he luchado junto al pueblo contra la cúpula autoritaria y neoliberal que ha privatizado todo. Me siento orgullosa de ser fundadora del Partido Libre, como mujer, como madre, como ciudadana y como presidenta. Voy a construir una Honduras solidaria, transparente y que sea altamente productiva, donde se respeten los derechos humanos. No es posible que en un país rico viva un pueblo empobrecido. La deuda ha aumentado sin límites. Compatriotas, yo lucho por una Honduras donde todos podamos vivir con dignidad y los jóvenes no tengan que emigrar para vivir y tener un trabajo. Juntos vamos a lograrlo. Xiomara Castro, presidente 2022-2026. El abuso ejecutado por diputados y diputadas de la bancada del Partido Nacional el pasado jueves 7 de octubre solo puede calificarse de un acto de barbarie. Un acto de barbarie que atenta contra la República y que solo se comete en un Estado absolutista. Pero es que la escalada del Congreso Nacional en las últimas 2 décadas en contra de la República ha llevado a los actos que estamos viendo. El Congreso Nacional, diputados y diputadas responsables de velar por la Constitución de la República, gestionaron, promovieron y ejecutaron un golpe de Estado. Así vimos que cuando empezaron a ser señalados por la MASI, se aprobó ahí un decreto para liberar a la red de diputados. Más tarde reformaron la ley del Tribunal Superior de Cuentas, en donde le da crédito al 2% a los ladrones del erario. Siguieron aprobando e implementando un código penal que los defensores justificaban que no iba a liberar a los corruptos, pero los hechos han mostrado lo contrario. Salieron libres los pandoros, salieron sobreseídos redes de corrupción, salieron libres Planeta Verde. Y ahora cometen otro abuso en contra de los intereses del pueblo. Prácticamente, ¿para qué se va a hablar de lavado de activos? Solo conduce a que debemos de entender los hondureños que el propósito es de un grupo de diputados o de un grupo de políticos y empresarios corruptos y algunas organizaciones de sociedad civil creadas como mampara para lavar los dineros que le han robado al pueblo. Ya tenemos. En efecto, me confirma Raúl, si tenemos a nuestro invitado a través de la línea telefónica para abordar este tema. Fueron varias reformas que se dieron este jueves en el Congreso Nacional. ¿Y ese, tenemos a alguien, Ronald? Ok. Y eso es lo que nosotros nos consultamos. ¿Para qué se crean leyes si después en el camino se van a estar reformando? ¿Para qué crean leyes para los que están participando en estos momentos en cargos de elección popular si no las van a cumplir, si les vale chancleta prácticamente a los que van de alcaldes, de diputados o candidatos a la presidencia, incluso algunos de ellos que no han presentado sus informes? ¿Para qué entonces creamos esos requisitos que se dan a través de la Unidad de Política Limpia y que son ley y que tienen que cumplirlos? Pero es que alegan situaciones que en estos momentos estamos en una crisis económica, que incluso alegaron que la situación de ETA y OTA pues afectaba para que los que participaran en cargos de elección popular no pudieran presentar sus informes. Y desde el mes de marzo, que se viene prorrogando la entrega de estos informes, hoy se prorroga por un mes más e incluso se les exonera de multas a los que hasta el momento no lo han presentado y se les da esos 30 días más para que puedan presentar dichos informes, ya cerca del proceso de elecciones. ¿A quién tenemos en línea? Disculpe.
¿A quién tenemos en línea? ¿Raúl? No, no tenemos. Hola. Si no presentaron un informe en 6 meses, Después no lo van a presentar en un mes. Significa que legislaron los presentes para extender las artimañas a los que vienen. Porque si no han entregado un informe de los dineros que utilizaron en su campaña, sin poder, imaginemos qué podrán no hacer cuando ya tengan el cargo que como pueblo les otorgamos. Pero ya tenemos acá al diputado Harry Dixon Herrera, de la bancada del Partido Libertad y Refundación. Bienvenido, Harry. Harry, además de que es diputado en este momento o en esta legislatura, también es exfiscal. Carlito, gracias por la invitación. Ramón, un placer. Buenas tardes a todos que nos están viendo y escuchando. Siempre un gusto estar en este tipo de programas. Muchas gracias. Yo considero que la oposición, Harry, no ha logrado detener los abusos que se cometen en las últimas décadas contra el pueblo. Bueno, yo creo que hay que hacer hay que hacer memoria de lo que somos la oposición, porque aquí llaman oposición a todo el mundo. Y no todo el mundo es oposición. Hay gente que dice que es oposición, pero no son oposición, y lo hemos visto. Vaya, les pongo un ejemplo. Había un acuerdo entre el Partido Liberal, el PINU y los liberales para no asistir a ese congreso, para que no, los nacionalistas no hicieran quórum y obligarlos a regresar a sesiones presenciales. ¿Qué ha pasado, Ramón? Ahí vamos a ver diputados del Partido Liberal metidos. Sí. Ahí vamos a ver diputados del PINU metidos. Así. Y después salen los líderes de estos partidos y dicen, es que esos del Libre tienen negociaciones con los nacionalistas, dicen. Son de los mismos. Y empiezan una campaña contra Libre y no cumple con lo que se había pactado. Se había pactado obligar a los nacionalistas a regresar a sesiones presenciales. Entonces, aquí hay que quitarnos todos la careta, porque yo digo, si yo soy oposición, yo no le voy a seguir el juego al Partido Nacional, y todavía más, quiero responsabilizar a otros de lo que hago yo, ¿verdad? Yo soy el que me meto ahí a legitimar las sesiones del Congreso Nacional, y yo soy el que salgo en los medios a denunciar al Partido Libre, que es el único que ha cumplido con el pacto de no legitimar las sesiones virtuales. Entonces hay que decir las cosas como son, porque después la gente se confunde. Aquí no todos somos oposición. Hay gente disfrazada de oposición. Y eso hay que decirlo, porque de lo contrario aquí, Harry, los malos se van a salir con la suya y los buenos vamos a salir satanizados de todo esto. Harry, pero hay un elemento importante. Ese argumento de que no me conecto, ese argumento que me abstengo, es una posición cómoda. Y no, el pueblo no los elige para su posición. El pueblo los elige para defender los intereses del pueblo, y por eso también se les pagan más de 100.000 empiras. A mí me gustan las posiciones de Carlos, porque va directo, como dice, pone el dedo en la llaga. Yo sé que a usted lo he visto ahí exigiendo, pero el resto de la bancada de Libre no le van, no lo he visto. Uno tiene que responder. Yo no he escuchado a Jorge Cálix, a Juan Barahona y a señor Zelaya, que son los voceros de la bancada, a referirse a los hechos. Guardan silencio. ¿Por qué? Les pongo otro ejemplo. ¿Sabe? Usted conoce mi posición, ¿va? Carlito, que le dije que lo iba a acompañar, de que la bancada de Libre, o la bancada que se considere una oposición, debería ir a sesión en la calle con sus computadoras o con los que se conectan. Carlos, y de ahí que el pueblo Carlos, lo nosotros estuvimos 5 meses con Sergio Castellanos conectándonos de frente al Congreso Nacional. ¿Y sabe cuántos llegaban ahí? Llegaban 3 o 4 compañeros a hacernos barra. Eso es todo lo que llegaba. Hay que ser claro uno. O sea, somos o no somos. 5 meses con Sergio Castellanos conectándonos frente al Congreso Nacional, y poníamos las pancartas, llevábamos un sonido y nos conectábamos desde los afueras del Congreso Nacional, y estuvimos ahí 5 meses, y ahí ni las moscas se paraban. Así, entonces hay que decir quiénes son oposición en este país. ¿Quiénes son? Ahora, después se toma la decisión de decir, no nos vamos a conectar, y no es porque no querramos estar ahí. Sí, eso es más fácil. Deme el celular, yo me conecto. Estar ahí con una tacita de café, con una tacita de chocolate, conectado ahí. Ah, sí, aquí sale que no. No,
Sí, no. ¿Qué es lo que estaban diciendo cuando nos conectamos permanentemente? ¿Cuál era la crítica a la bancada de Libre? ¿Cuál era? Esos diputados del Libre que pasan legitimando las acciones del Partido Nacional en ese Congreso Nacional. Esa era la gran crítica que se tenían. Ahora que nos desconectamos, esos diputados del Libre que no se conectan a las sesiones. No, aquí que pongámonos claros. ¿Somos o no somos? Pero no podemos estar única y exclusivamente señalando, pero no asumimos ninguna responsabilidad. Mire, no se les pagan más de 100,000 maracaldacas, como se dice popularmente, para que estén en la casa. Yo le digo, si usted... Para defender los intereses del pueblo, incluso con la vida, si fuera necesario. A mí casi me sacan los ojos ahí, Carlitos. ¿No vio usted los imágenes ahí todavía? No, por eso le digo que usted lo he visto, pues, pero le mencionaba. A mí me han golpeado ahí en ese Congreso. Sí, hemos defendido. Por eso le digo que usted lo he visto, pero no he visto el resto de la bancada. Ahora... Mire, vamos a... Ahora, las cosas no van a cambiar, Carlos. Las cosas no van a cambiar que nos conectemos o no nos conectemos. Esos señores hacen y deshacen a través de esos celulares y esas computadoras. Aquí yo esperaría que todos los sectores de la sociedad levantaran la voz y le digan a este Congreso: no pueden seguir en sesiones virtuales, hombre. Ahí estaba, creo que era el CNA, que por qué los diputados no se conectan. Y yo le pregunto al CNA, ¿y por qué no ha dicho nada? Porque esos diputados del Partido Nacional no quieren regresar al hemiciclo legislativo. A propósito de eso, Harry, escuchemos lo que dice el secretario ejecutivo del FONAC, don Omar Rivera, sobre lo que sucedió específicamente esta semana pasada, recién pasada en el Congreso Nacional, don Omar, y sobre lo que está hablando Harry, que hay sectores que también ocupan elevar esa voz, porque en el Congreso Nacional no se puede seguir sesionando de forma virtual. ¿Y qué lectura le podemos dar a esto, don Omar Rivera, a un mes y medio de las elecciones generales? Buenas tardes, bienvenido a Cuarto Poder. Buenas tardes, casi tengo problemas con la señal, pero veamos lo siguiente. Antes de la pandemia ya, en el Congreso Nacional, la forma de gestionar los asuntos era caracterizada por la opacidad, por la unilateralidad y por la falta de transparencia y rendición de cuentas. Hoy, sin duda alguna, luego de casi 2 años de pandemia, eso se ha acentuado. Gran parte de lo que sucedió ese jueves morazánico tiene que ver en gran medida por la falta de una actividad normal de las actividades legislativas. Mire, aquí en la radio, aquí en la televisión, aquí en las organizaciones de sociedad civil, aquí en la mayoría de empresas públicas y privadas ya estamos desarrollando actividades normales. No comprendemos cómo el Congreso se escuda en este asunto de bioseguridad, en ese asunto de un potencial contagio con el nuevo coronavirus, para no regresar a las actividades ordinarias. No solamente hay virtualidad en términos de la celebración de las reuniones, sino que el trabajo de las comisiones legislativas es casi inexistente. En tal sentido, gran parte de lo que sucedió en la semana morazánica, esos excesos, es consecuencia precisamente de no avanzar hacia la nueva normalidad en el trabajo legislativo. Imagínense, cosas como las vinculadas a exonerar de la aplicación de sanciones y multas a quienes han lamentablemente evitado entregar sus informes financieros de los recursos que utilizaron en las elecciones internas y primarias, es una señal inequívoca que esa sesión fue creada para beneficiar a muchos miembros de la clase política que lamentablemente han actuado con irresponsabilidad. De tal manera que nosotros nos sumamos al clamor popular, a la demanda ciudadana de que los diputados vuelvan todos a desarrollar sus actividades ordinarias como lo estamos haciendo todos los hondureños. Sí. Ay, mucho gusto. Les saluda Carlos Paz. Gracias por estar en Cuarto Poder. Mi opinión o convicción, Omar, es que desde el Congreso de la República, valga la redundancia, se viene atentando contra la República con decisiones y aprobación de decretos prácticamente de un Estado absolutista. Desde el Congreso se gestó y se ejecutó un golpe de Estado. Cuando se les empezó a señalar de corrupción del fondo departamental, emitieron un decreto y quedó libre la red de diputados. De ahí reformaron
la ley del Tribunal Superior de Cuentas, donde le dan préstamo al dinero robado al erario al 2% a los corruptos. El Código Penal, ¿cuánto no se les planteó que era de la impunidad y todavía tiene ese nombre? Y sin embargo, lo aprobaron. Ahí andan libres los pandoros, ahí anda libre la red de corrupción, ahí anda libre Planeta Verde. Todo eso es en contra de la República, Omar. En general, yo creo que el desempeño del Congreso Nacional ha quedado a deber y lamentablemente en esta última etapa da la impresión que los esfuerzos que se están haciendo se circunscriben únicamente a satisfacer la demanda de la misma clase política y no de la ciudadanía. Les pongo un ejemplo muy sencillo, mire, si de poner empeño para trabajar en un asueto se trataba, pues hubiesen puesto mayor dedicación para aprobar esa ley procesal electoral, la ley de justicia electoral, saldo pendiente que todavía tienen con la ciudadanía, asignatura pendiente que todavía tienen con este proceso electoral. Pero yo me pongo a pensar, ¿por qué en lugar de haber aprobado o dedicado tiempo a aprobar la ley procesal electoral, que es una necesidad, que es un imperativo de frente a los próximos comicios, porque decidieron poner empeño para exonerar de multas a los mismos integrantes de los partidos políticos? Esas son las cosas que realmente dan una señal inequívoca que la prioridad no es satisfacer el anhelo de la gente, de satisfacer los deseos de la población, las necesidades de la ciudadanía, sino simple y llanamente confeccionar un traje que está a la medida de esta clase política nacional. Que no se engañen, hay una total insatisfacción por lo que han hecho recientemente. Yo animaría a todos los sectores de la sociedad que demandemos mayor responsabilidad por parte de los parlamentarios en esta recta final rumbo al cierre de esta cuarta legislatura. Pero también no debemos obviar de señalar el papel de la oposición, porque se les elige para defender los intereses del pueblo si es necesario con la vida, pero esa posición cómoda de que no me conecto, de que me abstengo y estoy tranquilo en mi casa, no se les eligió para eso. Animo a la oposición, no se les eligió animo para al oficialismo, animo a todos los diputados a que tomen conciencia que no se trata únicamente de preservar o de recuperar la reputación, la buena reputación o el buen nombre o el prestigio o la confianza del pueblo hondureño. Los animo a que pongan empeño a tomar decisiones sobre lo que es relevante. Reitero, hay esta ley de justicia electoral pendiente de aprobar sin ningún tipo de empeño. Yo no veo ningún tipo de decisión ahí de presionar para que ese tipo de asuntos sea tratado, y esperaría simple y llanamente que rectifiquen por el bien de los hondureños. Omar, tenemos acá también en cabina a don Harry Dixon que quiere intervenir. Bueno, por lo menos yo creo que Omar coincide conmigo. Yo creo que aquí todos los sectores deben de estar pidiendo a una sola voz sesiones presenciales, hombre. Carlito, usted no sabe qué es estar a través de un teléfono, solo viendo que digan, se dispensan 2 debates a votación, pasa a la dispensa 2 debates, y usted ahí no, pasa a debate, ahora pidiendo la palabra, a nadie se le da la palabra, se aprueba, se ha aprobado. Óigame, ¿qué es eso? Esto es una farsa. Oiga, ¿cómo podemos estar participando nosotros en una farsa de Congreso Nacional y que aquí no lo digan con nombre y apellido? El Congreso Nacional de Honduras es una farsa, y aquí todos los sectores deberían de estarlo diciendo, porque si no vamos a estar en ese jueguito que si se conectan, legitiman al sistema, que si no se conectan, es que no quieren trabajar. Entonces, yo creo que hay que ponernos de acuerdo los sectores que verdaderamente queremos liberar este país. Harry, todos hemos retornado a la normalidad. Todas las actividades del país. No hay ninguna, salvo el Congreso Nacional,
Yo creo que ese argumento de protección a la salud de los parlamentarios es simple y llanamente un insulto a la inteligencia del pueblo hondureño, porque el que no quiere ir a ponerse en riesgo al hemiciclo legislativo, ahí lo vemos maleteándose con la gente, abrazando a la gente sin mascarillas, en tumultos, en folgorio proselitista. Entonces, ¿dónde está la congruencia entre el argumento que se presenta y la realidad? Así que yo me sumo al planteamiento que de frente al cierre de esta legislatura, los diputados, los parlamentarios tienen que volver a la presencialidad. Ahora, ingeniero Omar, pero ¿qué más puede hacer la oposición? No. Si lo que nos dice Harry, ok, estamos con las manos amarradas porque estamos detrás de un teléfono, si nos cortan la señal, pues ahí no podemos hacer nada. Y está bien exigirle a la oposición, pero ¿de qué forma es? Sumémonos todos los sectores, desde un bloque político ciudadano a exigir por el bien del país que retornen a las reuniones ordinarias como corresponde. Pero Omar tocaba un tema muy importante y es la prórroga de rendir el informe financiero a la unidad de política limpia de precandidatos y de candidatos. En esto son favorecidos todos los partidos, aunque yo diría que más libre porque tenía más candidatos. Carlos. Y reitero, no hemos escuchado que se pronuncien los voceros de la bancada de Libre. Hablo de Juan Barahona, de Carlos Zelaya y de Jorge Cali. No lo acusa usted Carlos, porque le he dicho Carlos, que está ahí presente. Nosotros nunca vamos, en Libre, usted es testigo que nunca hemos apañado nada. El único partido que ha expulsado diputados de sus filas ha sido Libertad y Refundación. En los otros partidos son grandes líderes todavía. Ahora, si hay candidatos o excandidatos de las internas que no han presentado su informe, es responsabilidad de ellos, de forma individual, no es del partido, porque esta es una responsabilidad, Ramón, individual. Correcto. No pueden responsabilizar al partido. ¿Qué culpa tiene el partido que un ciudadano que se llama fulano de tal, que tiene tal apellido, con tarjeta de identidad tal, no quiere responder con su responsabilidad? Cada quien tiene que responder por sus actos, pero aquí todos lo agarran con el partido. Nosotros decimos, nosotros nunca vamos a estar de acuerdo que se violente la ley o que se utilice el Congreso Nacional para favorecer a intereses de nadie, de ningún partido político. Nunca nos hemos acostumbrado a apañar sinvergüenzadas de nadie o irresponsabilidades de nadie. Entonces, no responsabilicen al partido. El partido no tiene nada que ver. Y si de forma individual se refiere, aquí tengo yo mi finiquito de la unidad de política limpia porque yo sí cumplí con los requisitos. Entonces yo respondo por Harry Dixon porque era mi responsabilidad. Pero si yo no hubiera cumplido, yo no voy a venir a responsabilizar al partido si eran elecciones internas, hombre. No voy a venir, es que el Libre tiene la culpa porque es mi responsabilidad que no fui a presentar el informe, porque no fui a rendir cuentas a la unidad de política limpia. Las consecuencias, don Omar Rivera, ¿y ante qué estamos? Vamos a seguir las reformas que se han hecho. Vamos a seguir después de la pausa comercial. Tenemos que hacer un corte. Al regresar seguimos conversando con el ingeniero Omar Rivera, director ejecutivo del FONAT, y Harry Dixon, diputado del Congreso Nacional. Un mensaje importante, cortesía de Banco Atlántida, y es que a todos nos preocupa el precio de los combustibles. Por eso quiero recomendarle la tarjeta de crédito Puma de Banco Atlántida, porque le ofrece un 8.5% de ahorro inmediato y permanente en todas las estaciones de servicio Puma, en las tiendas Super 7 y en la compra de lubricantes. Y lo mejor de todo es que el ahorro se ve reflejado en su voucher. No tiene que esperar el estado de cuenta. No esperes más, solicítala ya llamando al 2280-1010 o en su estación de servicio Puma más cercana. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¿Has pensado qué vas a hacer con el 8.5% de ahorro inmediato y permanente en estaciones Puma y Super 7 que te dan tus tarjetas de crédito Atlántida Puma? Acabo de ahorrar al instante. Y ellos ya saben qué hacer con el ahorro que recibes al instante. ¿Y tú? Solicita hoy tu tarjeta de crédito Atlántida Puma y recibe hasta 5.000 megapuntos de bienvenida. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¿Quieres llegar a más de 1 millón de oyentes en Honduras? Anúnciese con nosotros. En Cuarto Poder le garantizamos que su publicidad será escuchada en todo el país.
más información, llame al 9451-6395 o escríbanos a contacto@elpulso.hn. El mundo se renueva, los medios digitales son el futuro y nosotros lo sabemos. Somos un diario digital de trayectoria, con mentalidad moderna e imparcial. Nuestro objetivo es llevarte las noticias de manera veraz, segura e inmediata. Con elpulso.hn puedes disfrutar de la comodidad de actualizarte con la información más importante del momento en un solo sitio. El Pulso HN, periodismo investigativo que marca el futuro. Gracias Honduras por continuar esta tarde en Cuarto Poder. Dialogábamos con don Harry Dixon, diputado del Congreso Nacional, y Omar Rivera, secretario ejecutivo del FONAC. Decía Omar, Harry, que esto le puede pasar factura a los políticos que aprobaron este paquete de reformas, que la población en estos momentos esté enajenada, pero no sé si es que es mi percepción o es una falsa percepción, pero mientras la población andaba vacacionando, visitando a sus familiares o tomando descanso, y otros pues llorando, la mayoría, porque perdió la selección nacional y porque el técnico pues todo el mundo quiere que se vaya, etcétera. Entonces, yo siento que estábamos encapsulados en eso y quizás hay una dejadez por parte de la población en temas de interés. Me decía usted en la pausa, si esto ocurriera en otro país o en un gobierno de libre, ya fuera un escándalo, pero siento que no es así, Harry. ¿Por qué no se ha creado el efecto o el impacto que esto tiene? ¿O es que es una falta de percepción la que tengo? ¿O si hay un cierto impacto que va a pasar factura a los que hacen esto en las próximas elecciones generales? Decía, creo que no, si no mal recuerdo, decía el expresidente José Simón Azcona en una de sus célebres frases, de que se asustan, decía, que lo dijo él. Sí, eso es lo que ha estado haciendo el Partido Nacional, Ramón, en los últimos 12 años. No aprobó un código penal donde bajó las penas a los delitos de narcotráfico y a los delitos de corrupción. No fue el mismo que expulsó la MASI, no fue el mismo que le puso un bloqueo al Ministerio Público diciendo que si no hay un dictamen del Tribunal Superior de Cuentas no puede investigar casos de corrupción. O sea, eso es lo que ha estado haciendo el Partido Nacional en 12 años. Sí. Hoy vienen a hacer el espectáculo con lo que hizo este fin de semana, cuando eso es lo que ha estado haciendo todos estos años. Yo no sé de qué se asustan algunos sectores, por qué se sorprenden si se han quedado callados ante lo que ha hecho el Partido Nacional durante 12 años. Durante 12 años el Partido Nacional ha estado lavando, es la palabra que usa, ha estado lavando delitos a través del Congreso Nacional. Y lo más fácil de algunos sectores es decir, el Congreso Nacional, y ahí nos agarran a todos y nos meten en un mismo costal. Todos somos sinvergüenzas, todos somos corruptos, todos somos narcotraficantes, cuando no es. Hemos estado nosotros levantando la voz durante todo este tiempo, diciéndole, miren, van a aprobar un nuevo código penal que están bajando penas a los delitos de narcotráfico, a los de corrupción. Lo aprueban, nadie dice nada, y cuando se echa a andar el código, cuando entra en vigencia, el gran escándalo. El gran escándalo cuando nosotros los del libre les pasábamos diciendo permanentemente, miren lo que están haciendo. Miren que quieren ponerle un bloqueo al Ministerio Público. Miren que quieren expulsar a la MASI. Miren esto, miren lo otro. Y cuando sucede el gran escándalo que no sabían, y que por qué esos diputados de libre se quedaron callados. ¿Por qué se quedaron callados? Porque tienen acuerdos bajo la mesa con el Partido Nacional. Seguramente. Porque ese es el gran discurso. Solo con eso salen en sus discursos en los medios de comunicación, es porque Libre tiene acuerdos con el Partido Nacional. Ahí hay un elemento, Harry, que sí hay que señalar con nombre y apellido, por lo menos en la institución política, que esos diputados de la bancada del partido, del candidato diferente, esa es la jauría que va a acompañar ese gobierno. Sí. El propósito de estarse protegiendo en el presente y en el futuro, porque lo que han hecho es legislar para la impunidad. Bueno, a menos que esté equivocado, la información que me llegó es equivocada, pero dicen que el Narri Azura lleva a Leónidas Rosa Bautista de designado presidencial. Sí.
Y aquí no es un escándalo. Si yo me fui 38 días de huelga de hambre bajo el Congreso Nacional, durmiendo bajo el Congreso Nacional, porque ese hombre tenía engavetado casos de corrupción y hoy va de designado presidencial y aquí no hay un escándalo. Entonces, 38 días, Ramón, y me acusaron de todo. Sí. Y Narri Alfura, el diferente, lleva al engavetador de casos de corrupción, lo lleva de designado presidencial. Y mire, todo el mundo calladito. Todo el mundo calladito. La historia hay que agarrar un borrador y hay que borrarla y borremos los 38 días de aquellos 4 fiscales y después 10 y después un montón de compañeros y compañeras que se fueron a huelga de hambre para que se engavetaran casos de corrupción. Pues hay que borrar la historia. Pues ahí vuelvo a la retórica, aunque usted diga que no hay que acusar a la institución política, pero quien debe tomar parte de esa iniciativa y del discurso es la oposición política. Y si solo libre es la oposición política, tiene que enfrentarlo. Y eso es lo que pasamos haciendo, Carlitos. Usted revisa todo mi actividad, mi acción de todos los días. Es eso prácticamente. Hasta le dicen a uno, ahí viene Harry Dixon a denunciar ya. Hasta lo miran a uno como raro, como bicho raro. Ahí viene Harry Dixon a denunciar ya casos de corrupción. Ya estamos aburridos de que Harry Dixon denuncie casos de corrupción. Pero es lo que le reitero. Entonces no estamos hablando de una institución política que tiene una bancada de 30 representantes, incluso que los voceros son otros. Yo le entiendo y le reitero a usted también que le he visto la iniciativa de protesta, pues, permanente. Pero ¿dónde está el resto de la bancada? Y esos 100.000 empiras que se le pagan para que esté en su casa, o ande haciendo sus quehaceres personales, atendiendo sus negocios, sus empresas, su novia o sus amantes. No se les paga para eso. Se les paga que si los 30 empujaran en la misma dirección, se vieran resultados diferentes en defensa de los intereses del pueblo, no sus posiciones cómodas, porque no se trata de, no se le elige a usted como persona, sino que se le delega un poder. Aquí hay muchos sectores que se pumponean el pecho hablando contra la corrupción, contra el fortalecimiento del sector democrático y un montón de cuestiones más. Pero cuando hay necesidad de salir al frente, de decir las cosas como son, ya todo el mundo está en silencio. Miren, yo honestamente todavía no me creía, óigame, Carlito, yo no me creía que Leonidas Rosa Bautista era designado presidencial. Yo hasta hoy. Dígame, yo no me lo creía. No, están bromeando. No puede ser que un engavetador de casos de corrupción sea designado presidencial y todavía el candidato salga a decir que es diferente y que aquí nadie levante la voz. Eso fue un fenómeno social, una lucha que unió a varios sectores de la sociedad en este país cuando los fiscales salimos en contra del engavetamiento de casos de corrupción, y hoy va de flamante designado presidencial y aquí todo el mundo calladito. Organizaciones que nos acompañaron a nosotros en esa lucha están calladas. ¿Cómo es posible, digo yo, que alguien con ese currículo, con esa hoja de vida, puede estar ahí en una papeleta presidencial? Esas son las cosas que hay que decir. Aquí el problema, Carlitos, es que una dictadura, porque hay que decirlo, porque también esa palabra dictadura le cae mal a muchos y empiezan a hablar como que estuviéramos en tiempos normales. Estos no son tiempos normales. Aquí hay un señor con un grupo de gente apoyada por grandes grupos oligárquicos, apoyados por grupos criminales que se han metido a dirigir el país. Aquí la dictadura es precisamente eso, el desconocimiento del Estado de Derecho. Y esa dictadura en 12 años ha contaminado un montón de sectores de la sociedad. Por eso es que hoy todos los dardos vienen a libre. Todo lo malo es libre aquí. Libre es el culpable de todo lo que pasa en este país muchas veces. Cuando aquí hay una responsabilidad de muchos sectores que se han quedado callados ante lo que ha hecho el Congreso Nacional. Ahora, venir a hacer un escándalo con lo que pasó el fin de semana, si eso es el pan nuestro de todos los días en el Congreso Nacional, Ramón. Ese es el pan nuestro de todos los días. Hace 3 semanas se aprobaron 9.000 millones de lempiras para pagar térmica. Hace un año se habían aprobado 6.000 millones de lempiras para aprobar térmica. Se han sacado cualquier cantidad de préstamos tanto a la banca nacional como a la banca internacional. Se han inventado instituciones para meterles dinero y después sacarlos y meterlos a la campaña política. Y aquí tienen un gran escándalo porque volvieron al secreto bancario. Si eso es lo que ha estado haciendo el Partido Nacional en 12 años consecutivos. Ahora, hay pues interés,
sobre lo que sucedió la semana pasada, porque incluso organismos internacionales se han pronunciado sobre ello. Cuéntenos, Ari, qué es lo que se aprobó. Bueno, vamos a hablar de algunas reformas aprobadas en ese paquete del pasado jueves. Mire lo que dice la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Manifiesta su preocupación, la OACNUD, por las reformas aprobadas en el Congreso Nacional que podían agravar la crisis o la situación de conflictividad agraria en el país, criminalizar la protesta social y debilitar la lucha contra la corrupción. Las modificaciones relacionadas al tipo penal de usurpación, agravando su pena, extendiéndolo a espacios públicos y facilitando los desalojos, abre la posibilidad de aplicar las nuevas disposiciones no solo a organizaciones campesinas. Lo dice la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Yo le agregaría que no solo en la tenencia de la tierra, en el campo, también en las ciudades vive cualquier cantidad de pobladores que no tienen un documento que le garantice el terreno donde ha edificado su casa sea de su propiedad. Y por lo tanto lo pueden desalojar, sí, o acusarlo de usurpación y meterlo a la cárcel. Mire, o sea, campesinos y pobladores. Total, miren cómo son las cosas. La criminalización de la protesta no es nuevo, eso se aprobó en el nuevo Código Penal. ¿Qué hicieron, Ramón? Aumentaron las penas. Pero que ya estaba criminalizado la protesta, ya estaba criminalizada. Y aquí no se hizo un escándalo por eso. Estaba criminalizada. Hoy le pusieron 2 años más, estaba de 2 a 4 años, hoy está de 4 a 6 años, pero aquí está criminalizada. Uno sale a protestar bajo el riesgo que lo capturen y le apliquen ese artículo. Y hemos salido a protestar con la criminalización de la protesta, porque cuando uno es un luchador social no tiene que andar revisando el Código Penal lo que dice, si no, entonces hay que meterse bajo la cama. Pero eso ya era una ley, ya es ley, le aumentaron pena. Ahora, el tema de la usurpación, el mismo dictamen lo dice Carlitos, Ramón, fue un acuerdo entre el Partido Nacional, ellos dicen Congreso Nacional, dicen, y los empresarios. De ahí salió la idea de criminalizar nuevamente la usurpación y meter preso a los campesinos. Ahora, ¿de dónde viene, por ejemplo? Todo tiene explicación. ¿De dónde viene el tema del secreto bancario? Viene del escándalo de Pandora Papers, que es un escándalo internacional sobre el lavado de activos. Entonces, vienen todos estos corruptos, políticos corruptos del Partido Nacional, y me imagino de algunos otros sectores poderosos de este país, y le dice, mire, hay que bloquear al Ministerio Público aquí porque nos puede investigar todas las cuentas que tenemos en el sistema bancario nacional, porque el sistema bancario nacional está hasta el tope de dinero sucio del narcotráfico y de la corrupción. No se desaparece 7.300 millones de lempiras de la noche a la mañana, Carlitos. Eso se mete en el sistema bancario, no se desaparece un montón de dinero del narcotráfico, eso pasa por el sistema bancario. Entonces no quieren que se les sigue la ruta del dinero. Entonces los criminales siempre van un paso adelante. Los descubren por un lado y entonces van al Congreso Nacional, que se ha convertido en los últimos años en un lavador de delitos, y emiten una ley y le dicen, mire, cuidadito, van a investigar el secreto bancario porque el secreto bancario es intocable, así que usted, señor fiscal general, o usted, señor fiscal Carlos Paz, cuidadito, va a ir a meter las narices en el banco tal porque ahí tengo mi dinerito y no quiero que me toquen mi dinerito, que es dinerito producto del narcotráfico o de la corrupción. Eso es lo que ha estado haciendo Narriat Fura. Eso es lo que ha estado haciendo Ricardo Álvarez, eso es lo que ha estado haciendo Porfirio Lobo Sosa, eso es lo que ha estado haciendo un montón de empresarios, ocultando su dinero en paraísos fiscales y otra gran parte en el sistema bancario nacional. Entonces, estos señores que están en el Congreso Nacional, que pertenecen a una estructura del crimen organizado, vienen y utilizan al Congreso Nacional y vienen y se blindan a través de este tipo de leyes. Así es, Jari. Permítanos ir a la última pausa. Regresamos en breve. Recordamos que en las planillas de Francisco Morazán hay hombres y mujeres con capacidad para llegar a legislar al próximo Congreso Nacional. En el partido Nueva Ruta está el empresario Alberto Villatoro Aguilar en la casilla 54. Y es que es momento de creer, es momento de votar por alguien del pueblo. Peto Villatoro en la casilla 54, partido Nueva Ruta en el departamento de Francisco Morazán. Y en las planillas del Pino teníamos también don Carlos Paz en este departamento. Gustavo Antino, Fito, no descansó en el feriado morazánico.
tampoco se fue de recreación, sino que estuvo trabajando, organizando y en particular con la juventud en elementos recreativos y de valores. Ahí vemos, si escuchamos un poco, el trompo, o sea, practicando con la juventud, con la niñez. Podemos escuchar, tiene audio, juegos tradicionales. Gustavo Andino Fito, candidato a diputado por el Pino Socialdemócrata, Ramón. En efecto, también en las planillas del departamento de Francisco Morazán, en el Partido Nacional está la casilla 291. Ahí está el pelón del pueblo, Arturo Alonso, el pelón de la gente, siempre dispuesto a apoyar. Papi presidente, Arturo Alonso diputado. El equipo de Papi, dice el pelón de la gente, vota en línea completa por el Partido Nacional, pero no se olvide de la casilla 291, Arturo Alonso diputado. ¿Has pensado qué vas a hacer con el 8.5% de ahorro inmediato y permanente en estaciones Puma y Super 7 que te dan tus tarjetas de crédito Atlántida Puma? Acabo de ahorrar al instante. Y ellos ya saben qué hacer con el ahorro que recibes al instante. ¿Y tú? Solicita hoy tu tarjeta de crédito Atlántida Puma y recibe hasta 5.000 megapuntos de bienvenida. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Harry Dixon nos acompaña esta tarde, él es el diputado del Partido Libertad y Refundación, también candidato a diputado en el Congreso Nacional, dialogando sobre lo que pasa en ese hemiciclo legislativo y las dificultades que tiene la oposición de actuar en estos momentos ante pues una imposición, podríamos decir, Harry, de un sector, de una bancada, o es la misma ley orgánica del Congreso Nacional que no permite actuar a la oposición y soltarse así de manera frontal para poder defender los intereses de una nación que lo necesitan tanto en estos momentos. Yo creo que a estas alturas, después de 12 años de estar en esta lucha, creo que todo el mundo conoce la dinámica de un Congreso Nacional. En el Congreso Nacional se da una simple operación aritmética, Ramón. ¿Se tienen o no se tienen los votos? Sí. Nosotros solo somos 30 diputados. Ellos son 61, solo ellos, más todos los cómplices del Partido Liberal, más todos los cómplices de otros partidos, y ellos hacen mayoría simple y muchas veces hacen mayoría calificada sin contar con los votos del partido. Pero que hemos dado la lucha, la hemos dado, porque el que diga que no es porque no vive en este país o no mira medios de comunicación, pero le hemos dado como partido, y por eso es que hemos logrado algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo se paró, por ejemplo, aquí que se convirtiera en constitucional, le daría el rango constitucional a la Policía Militar? La detuvimos nosotros. ¿Ah? ¿Quién consiguió representantes de órganos electorales? Los conseguimos nosotros. Y así podemos decir algunas cosas, no muchas, pero sí se han conseguido porque ha habido una lucha y ha habido un partido que siempre está de frente y que siempre denuncia este tipo de situaciones. Ahora, el próximo Congreso, yo espero que la población entienda que necesitamos una mayoría en ese Congreso Nacional. ¿Para qué? Para que doña Xiomara Castro de Zelaya no esté allá cruzada los brazos y con la excusa de que el Congreso no le aprueba ningún proyecto. Ahí quiero plantearle lo siguiente, y no es que uno ataque a la oposición, es que la oposición no está a la altura que el pueblo está requiriendo en este momento. Es cómoda, es aguada. Pues yo lo miro usted atacando más a la oposición que al Partido Nacional, Carlitos. Deben, en este momento, si el Partido Nacional saca una determinada cantidad de diputados, no se van a poder revertir las leyes que ha aprobado y que dañan, que perjudican al pueblo hondureño. Eso hay que meterle las 24 horas, la oposición. Y usted planteaba algo que yo también lo creo, que el partido de oposición es libre. Totalmente. Libre y fíjese que nosotros, Carlitos, no andamos descalificando a ningún candidato, pero nosotros nos dicen de todo. Pero bueno, nosotros necesitamos una mayoría en ese Congreso Nacional. Cuando uno le dice vote por todos los diputados del Libre, no es porque está queriendo que usted violente un principio democrático, es una estrategia contra una dictadura. Contra una dictadura. Este no es un gobierno normal, es una dictadura, y más anormal se convierte
cuando es una dictadura involucrada en el crimen organizado. Aquí estamos contra una dictadura, y contra una dictadura uno tiene que establecer estrategias como en toda batalla, como en toda guerra. Por eso nosotros les decimos, voten por todos los diputados del Libre a nivel nacional para llenar ese Congreso Nacional y empezar desde el 25 de enero, nada de estar esperando. Desde el 25 de enero empezar a la derogatoria de todas estas leyes nefastas que le hacen daño al país. No, el 25 de enero no debe ser un acto protocolario. Debe ser una sesión normal para comenzar a presentar todos los proyectos de derogatoria de todas estas leyes. Libres no pueden andar perdiendo tiempo en cuestiones protocolarias después de que un país lo van a dejar en ruina después de un gobierno de una dictadura del Partido Nacional. Yo creo más bien que el 25 va a ser un proceso de negociación, Harry, quizás, bueno, entre los dos partidos que tengan mayoría de diputados en el Congreso Nacional, porque yo creo que ninguno de los partidos, y los números así nos indican, que ninguno de los partidos políticos van a ser mayoría en ese Congreso Nacional. Nadie va a llegar a 60 diputados. Incluso don Julio Navarro, analista, nos dice aquí, ninguno de los partidos va a llegar a 40 diputados. Entonces, ¿cuál es el número clave, Harry? Y para que ustedes lo digan a la militancia de Libre, ¿cuál es el número clave en el número de diputados que necesitan ustedes para poder también dominar el Congreso Nacional? ¿O va a tener que hacer Libre una negociación con el Partido Liberal y entregarle la presidencia del Congreso al Partido Liberal? Nosotros necesitamos para mayoría simple 65 diputados, para mayoría calificada 86, pero es bastante improbable llegar a 86. Correcto. Pero aquí es la prueba de fuego de los otros partidos de oposición. Ahí quiero ver yo cuál va a ser la posición del Partido Salvador de Honduras, del Partido Liberal, del Partido Pino, que todos se autodenominan partidos de oposición. Y ahí es donde yo creo que va a ser la prueba de fuego, porque también va a estar un Partido Nacional queriendo negociar con estos partidos, queriendo controlar al Partido Nacional. Ahí va a ser una prueba de fuego, a ver si es cierto que son oposición, a ver si es cierto que están pensando en este país, o también ahí se van a descubrir que son más de lo mismo. Harry, su campaña en particular, ¿qué casilla es? La 119, soy el cuarto en la planilla del Partido Libertad y Refundación aquí en Francisco Morazán, pero nosotros pedimos el voto por todos los compañeros de la 116 a la 138 porque necesitamos llenar ese Congreso Nacional. Ahora yo creo que hay que seguir la lucha y la campaña por pavimentar la carretera de la Venta a salir a Coraya, ya se acabó. Carlitos, imagínense cómo son las cosas. Yo conseguí un proyecto de 75 millones de lempiras, aprobados por unanimidad en Congreso Móvil en Choluteca para comenzar la pavimentación de los municipios del sur. Del sur de Francisco. Se sancionó en el Ejecutivo, se publicó en la Gaceta y al día de hoy un centavo partido por la mitad no le ha querido dar el Partido Nacional a esa comunidad, a esos sectores más empobrecidos. Y que son identificados con el Partido Nacional. Y que sacan bastantes votos. No quieren, un 5, no quisieron, solamente porque el proyecto lo había conseguido un diputado de Libertad y Refundación. Condenaron a esa gente a no iniciar la pavimentación de esa carretera. Ahora, llegando Libre, a mí no me gusta prometer, pero como el proyecto ya está, o sea, no sería promesa, porque el proyecto ya está, ya es ley del Estado, tenemos que darle todos los recursos necesarios para pavimentar ese tramo carretero, para que esos municipios se independicen, que ya no sigan siendo tan pobres, se desarrollen y no anden detrás de políticos corruptos como ha pasado en los últimos 130 años. Además, se llega más rápido o se llegaría más rápido a la Matillo o a Corán. Sí, porque está conectado al Canal Seco. No habría que dar la vuelta por Jícaro Galán. Está conectado al Canal Seco, pero todo, mire, ahí hay para turismo. Ahí hay unos municipios, San Miguelito, por ejemplo, tiene unos parajes tan bonitos. La Libertad, Curarén, Alugarén, Reitoca. Se desarrollaría la economía de esos municipios, pero ahí los abandonados, totalmente abandonados, y de ahí saca el Partido Nacional cualquier cantidad de votos. Reitoca fue curato en la colonia. Bueno, y también de ese sector fue donde salió la mayor cantidad de soldados que apoyaron al general Morazán en su gesta de unificación de Centroamérica. Y mire cómo los castigaron, Ramón. Sí. Teniéndolos en el abandono como castigo, como que les dijeron, ustedes apoyaron a Morazán, a ustedes los vamos a tener abandonados por toda la vida. Son los pueblos más pobres, pueblos más pobres del departamento de Francisco Morazán. Pero vamos a cambiar esa realidad una vez. Muchas gracias, Harry. No, gracias a ustedes por la invitación. Éxitos. No, gracias. Conocimiento con la audiencia de Cuarto Poder. Harry Dixon, candidato a diputado
candidato a diputado de Libre en Francisco Morazán. Gracias, pueblo hondureño. Vamos a estar pendientes todos estos días de lo que sucede en el ámbito electoral en nuestro país. Esto es Cuarto Poder. Buenas tardes. El Pulso y el Observatorio del Poder presentaron Cuarto Poder. Gracias por su sintonía.